Bienvenidos en el nombre de Jesucristo. Permítame compartir en breve otra verdad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con la verdad significa estar conectado al consejo permanente del Dios único, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Hoy se abordará el tema supremacía perfecta. Leo Romanos capítulo 11, versículo 36 en el nombre de Jesucristo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ha existido el debate cristológico a través de todos los tiempos, desde el mismo momento de la manifestación del Señor como Cristo, como Emmanuel, como Dios con nosotros. En una oportunidad, el Señor preguntó a sus discípulos, vamos a Lucas 9:18, ¿quién dice la gente que soy yo? Efectivamente, la respuesta por parte de ellos en el contexto posterior deja en evidencia que había dudas respecto a la identidad de Jesucristo. Unos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, y otros consideraban que era algún profeta de los antiguos que había resucitado. Y detengámonos un momento para observar estas tres declaraciones o estos tres grupos. ¿No te parece que estas muestras estaban viendo algo diferente y por lo tanto manifestaron que no era tan normal como algunos pretenden mostrar al Señor? Aquellos grupos que habían opinado y cuyas mentes buscaban descubrir o atinar acerca de la verdadera identidad de Jesús de Nazaret, nunca lo asociaron con cualquier ciudadano judío o galileo o de esa región. Algo estaban observando en Jesús, el hijo de María y José. Lo importante de estas observaciones es que todos coincidieron en que probablemente era un ser muy extraordinario, un profeta, un mensajero que había vencido la muerte, porque nótese que ellos hicieron referencia a la resurrección. Pareciera en esas opiniones que allí latente está ese elemento profético cuando se refiere a la resurrección, ya que ciertamente era el Dios manifestado en carne, era Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y por lo tanto venció la muerte en su manifestación en carne. Y esa duda acerca de quién es Jesús ha surcado los tiempos hasta nuestros días. Es aceptable la opinión de aquellas gentes en los tiempos de Jesús, pues probablemente esa generación no estaba bien clara sobre la profecía del advenimiento del Señor. Isaías capítulo 7, versículo 14, había profetizado que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo y su nombre sería Emmanuel. Sin embargo, no hay un aporte sobre el significado de dicho término profético, aun cuando en el capítulo 8, versículo 8 y 10, hace referencia a Emmanuel refiriendo de manera precisa o señalando de manera precisa un aspecto de una guerra con los asirios. Y dicen, Emmanuel, Dios está con nosotros. Ya para el tiempo de su manifestación, el ángel del Señor lo declaró a José por medio de sueños, en Mateo 1:20 al 23, y de manera muy precisa dice que el niño se llamaría Jesús, cuyo significado es Salvador, y que era el cumplimiento de la profecía mesiánica por boca de Isaías capítulo 7 versículo 14, cuando se refirió a que su nombre sería Emmanuel. Ahora nos preguntamos, ¿hay contradicción entre la profecía de Isaías y la declaración del ángel del Señor? En ninguna manera. Simplemente el profeta Isaías anunció la venida del Señor para habitar entre nosotros hecho carne. Juan, capítulo 1, versículo 1 al 14,
lo ratifica, refiriéndose al verbo que era Dios. Y aquel verbo, dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Isaías profetizó su manifestación e identidad, indicando el nombre de Emanuel. Y el ángel develó su nombre, es decir, su condición y objetivo de su presencia entre los hombres. Dos cosas totalmente diferentes. Nótese que no existen razones para considerar que en la obra redentora del hombre haya dos personalidades incluidas. Isaías en el capítulo 52, versículo 6 ratifica allí nuevamente la profecía acerca del advenimiento y abre un poco más el compás profético. Por tanto, mi pueblo, refiriéndose a Israel, no a los gentiles, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre. No lo sabía, sino que sería dado a conocer. ¿Cuál nombre? Jesús. Fue lo que hizo el ángel al indicar que Jesús era el Salvador de Israel. Por esta causa, o por esta razón de salvar, en aquel día, refiriéndose a su manifestación, cuando dijo el Señor, yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Estas declaraciones proféticas se cumplieron. ¿Por qué lo logró? Gracias a su supremacía. Él es soberano y no está sujeto a nada ni a nadie. Y por si hay duda, dice el Señor en Isaías 43, 13 y 14. Aún antes que hubiera día, es decir, antes de la creación, dice el Señor, yo era. No dijo, nosotros éramos. Y no hay quien de mi mano libre. Esta expresión es un antropomorfismo para indicar que tiene supremacía absoluta y enfatiza, lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Dice el verso 14. Así dice el Señor, vuestro Redentor, vuestro Salvador. Entonces, estos textos proféticos ya cumplidos son un perfecto desafío al universo y a la racionalidad humana para que considere que es imposible la existencia de una diversidad o una pluralidad de personas coiguales, coeternas y cosustanciales en la divinidad. Eso es simplemente teología. Pero también dichos versículos dejan una declaración absoluta de la soberanía de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Dios decidió hacerse carne, como lo declaró en Juan 1:14. ¿Y quién lo estorbaría? ¿Acaso no es el Todopoderoso? Se ha planteado que si Dios no hubiese sido capaz de manifestarse como hombre, de hacerse hombre, no sería todopoderoso. Y Apocalipsis 1, 8 y 11 da testimonio que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir. Esto concuerda con el ayer, el hoy y por los siglos de los siglos, el Todopoderoso. Si no hubiese tenido ese poder, como dice Hebreos 2:14, para participar de carne y sangre como sus hijos lo hicieron, y destruir al diablo y su imperio de la muerte, sencillamente no hablaríamos de un Dios omnipotente y por ende no gozaría de la supremacía ni de la soberanía. Por tal razón, el escritor Juan en Apocalipsis 1:18 sigue dando testimonio de lo dicho por el Señor. Yo soy el que vivo, dice, el que estuve muerto, mas he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Si nosotros analizamos si es el Todopoderoso cuando se refiere a que estuvo muerto, simplemente está dando a comprender que fue su manifestación en carne, su velo de carne. Era necesario para derramar su sangre allí en la cruz del Calvario, ya que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Es importante reconocer, dice la palabra de nuestro Dios,
al testificar que estuvo muerto y que vive por los siglos de los siglos, deja en evidencia inmutable que efectivamente es Jesús el Cristo. Job capítulo 31 versículo 28 lo reconoce como el Dios soberano. Hechos 4:24 deja testimonio que la iglesia, al oír allí la voz de Pedro, lo que Pedro estaba hablando y Juan sobre los eventos que estaban sucediendo al pregonar la buena noticia y el nombre de Jesús, las conversiones, los milagros, las señales extraordinarias, dice que alzaron unánimes la voz a Dios, es decir, oraron y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Cierto que coincide con Juan 1:10 cuando dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y primera de Timoteo capítulo 6 versículos 14 y 15, Pablo declara en esa misiva al joven Timoteo y a los santos en ese lugar sobre la aparición del Señor Jesucristo, la cual a su tiempo, dice, mostraría el bienaventurado y solo soberano. Dice la Reina Valera del año 1909, el único poderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, el inmortal, quien habita en luz inaccesible. Estas expresiones dejan una vez más en evidencia que Jesús es y tiene la supremacía perfecta. Todo es de Él, por Él y para Él. Si existiese una pluralidad de personas en la divinidad, diría: todo es de ellos, por ellos y para ellos. Pero la Biblia no lo dice de esa manera y nosotros creemos como dice la Escritura. La teología tergiversa, la verdad bíblica confirma y convence. No hay opción para otro soberano. Reconoce que en Jesucristo reposa la perfecta supremacía y el excelso poder. Dios en Cristo reconciliando consigo al mundo. La divinidad en la humanidad, dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19, y Apocalipsis 1:5 ratifica que Jesucristo, el testigo fiel, es el soberano de los reyes de la tierra. Manténgase en contacto con la verdad y tu conexión con Cristo es vida. Considera la supremacía de Cristo al ser el único soberano. Hasta la próxima edición, Dios mediante, su hermano y amigo pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.